amor es el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte, Él quiere bendecirte a solo un pequeño esfuerzo de tu parte. Que Él no te abandona ni un instante, siempre contigo ha estado. Dios les bendiga, muy buen día tengan cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque hoy nos ha dado este precioso y maravilloso regalo que es la vida, que es un día más en el que nos da también la oportunidad de presentarles a ustedes su programa Hablemos de, donde tratamos diversos temas que tienen que ver con el cuidado de la salud mental, porque si usted bien lo sabe, el tema de la salud mental se ha olvidado, pero es momento de retomarlo porque sin salud mental nosotros no podemos realizar las actividades cotidianas que comúnmente hacemos todos los días. Así que sea bienvenido a su programa Hablemos de. En este día vamos a tratar un tema muy interesante y le doy las gracias a cada uno de ustedes que me permite llegar hasta su hogar, llegar hasta quizás hasta su trabajo, llegar a donde quiera que se encuentre, donde quiera que usted esté viendo esta señal televisiva, Canal 18, una televisión diferente. Damos gracias también a Grupo BX y a todos quienes nos ayudan a hacer este programa para que llegue hasta su hogar. Y pues le quiero decir que me siento muy agradecido con Dios de que nos dé esta oportunidad de volver y de estar delante de la pantalla y hablarle de estos temas que son muy interesantes. Hoy es miércoles 16 de noviembre y siendo las 11 de la mañana, pues damos inicio a su programa. Y antes de entrar al tema que vamos a tratar, que vamos a ver el día de hoy, yo le invito a ver el siguiente video.
Y como bien lo vimos en el video, una pregunta que lanzo al aire. ¿Usted ha sentido miedo? ¿Sabe qué es el miedo? ¿Por qué ha sentido miedo? Y entonces es cuando descubrimos que el miedo es esta sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Muchas veces suele ocurrirnos en la vida, y he escuchado mucho esto, e inclusive se lo puedo transferir también como una experiencia propia o personal, de que nos adelantamos a cosas que ni tan siquiera han de ocurrir, pero nuestra capacidad mental es tan poderosa y es tan potente que puede crear, inclusive de cosas que no existen y no se ven, puede crear cosas reales. Por eso es importante que necesitamos saber acerca de estos temas. Hace 2 días tuve la oportunidad de estar en el hospital, donde estuve ahí cuidando a un amigo a quien le mando honestamente mis mejores deseos en la cirugía que va a tener el día de hoy, y que todo salga, lo deseamos así, muy bien. Pero tuve la oportunidad de estar en ese lugar, y en ese lugar se respira miedo, se viven tensiones, se vive una serie de cúmulos de emociones diversas, porque todos en común tienen algo, tienen un paciente hospitalizado, sea de cualquier enfermedad, de cualquier tipo de cirugía que se vaya a realizar, pero el común denominador es que todos tienen a un familiar internado en un hospital. Y es constantemente esta parte producida del miedo, es constante a través de las cosas que se escuchan, a través de las cosas que, por ejemplo, y lo digo esto con sumo respeto, lo que los doctores hablan y dicen acerca de ciertas personas o de los familiares que estas personas tienen, y que muchas veces nosotros no sabemos, no estamos preparados. Hay algo muy importante que he escuchado en muchas personas decir, que yo no voy a hacer cosas hasta que no esté preparado o preparada, dicen las mujeres. Pero honestamente, seamos reales, nadie está preparado en la vida, porque suelen ocurrirnos cosas de maneras inesperadas y no estamos, es honesto, no estamos preparados para afrontar aquello, y es por eso que de repente nosotros sentimos miedo. Todos experimentamos algún tipo de miedo en la vida, lo que se ve reflejado en nuestro aspecto facial y físico. Nuestro cuerpo humano, como lo he dicho en anteriores ocasiones, hay cosas que muchas veces nosotros no hablamos y nos quedamos calladitos. Dicen por ahí la frase que calladito uno se ve más bonito, pero créame, eso no es cierto, es al contrario. Cuando uno se calla las cosas, ¿qué pasa? El cuerpo, tenemos un cuerpo tan perfecto que siempre va a buscar deshacerse de aquello que no sirve, de aquello que es basura, de aquello que no puede tener, de aquello que no puede mantener, porque el cuerpo no es bodega, el cuerpo está en constante fluidez. Si usted ve, de repente la sangre tiene que fluir para mantener la temperatura corporal del cuerpo.
El cerebro tiene que recibir oxigenación porque si no entonces nos morimos. Entonces tenemos un cuerpo que está en constante flujo de todo lo que está dentro. Y es ahí de que nuestro cuerpo no es bodega, no puede uno almacenar los sentimientos y las emociones. Uno tiene que soltar todas esas cosas, tiene que soltar las cargas, porque si no las suelta, ¿qué pasa? Esas emociones y esos sentimientos son tan fuertes que se producen o hacen un aspecto somático, que quiere decir que lo tiene que sacar por alguna parte, y muchas veces lo tiene que sacar o a veces lo saca por enfermedades, y es ahí cuando mucha gente se da cuenta de que tiene muchas cosas guardadas cuando va a dar al hospital, y es algo que lamento, porque nosotros como seres humanos muchas veces somos tan orgullosos que no hablamos esas cosas, y entonces es cuando se producen las enfermedades, y muchos son a veces enfermedades graves. Y pues bueno, volviendo al tema, entonces el miedo muchas veces se refleja de una forma física. Nuestro cuerpo, volvemos, es tan perfecto que refleja muchas veces el miedo. ¿Cómo usted ha vivido ese miedo? Existen diferentes tipos de miedo que vamos a estar viendo en todo este programa, pero hoy le invito a que escuche bien y que ponga atención en esta intervención que tenemos hoy en este día de la doctora Betty Alba. Buenos días, una vez más con ustedes Betty Alba, colocando un granito de arena en esta hermosa labor que es la promoción y la prevención de la salud mental. El tema que hoy nos ocupa es el miedo. Pero antes de entrar en materia quisiera resaltar que el secreto de una buena salud, tanto física como mental, es la prevención. Educarnos para mantener una buena salud. Bueno, ahora sí, ¿qué es el miedo? Es una emoción necesaria, fundamental y universal. Se siente una perturbación angustiosa del ánimo por el riesgo a daño, real o imaginario. El miedo se origina en el sistema límbico, donde residen las emociones. Y esto obedece a un mecanismo hormonal que desencadena la amígdala central, produciendo una reacción que prepara a la especie para la lucha, el enfrentamiento a una situación que considera de peligro. Bien, los componentes del miedo. Tenemos un componente conductual. El cuerpo está tenso, generalmente paralizado y sentimos frío. Esto porque hay algunas áreas de nuestro cuerpo que disminuyen el riego sanguíneo y lo envían hacia otro lugar para hacer más eficiente lo que en ese momento el cuerpo necesita para luchar, enfrentarse o huir. Por eso nos ponemos pálidos, nos ponemos pálidos, empezamos a sudar, porque hay algunos órganos que se sobreestimulan y otros en cambio van a bajar su gestión en el cuerpo. Tenemos un componente autonómico, que es la activación del sistema nervioso simpático, que aumenta la tasa cardíaca, la presión arterial, etc. Y un componente hormonal, que es la liberación de hormonas como el cortisol, la adrenalina, que a su vez estimulan a nuestros diferentes órganos, como les digo, y los alistan para la respuesta, ¿sí? Para que reaccionen ante ese peligro, para que se active ese instinto de supervivencia. Ahora, vamos a tratar de explicarlo en poco tiempo, porque la verdad es poco tiempo. Bien, la amígdala cerebral es un sensor. Una vez ese sensor detecta el peligro, activa áreas del cerebro que están implicadas en la preparación de las funciones motoras. Entonces, tensa los músculos, activan el cuerpo y algunas áreas para ser más eficiente, ¿sí? A través de la liberación del cortisol, por ejemplo, la adrenalina, la glucosa, el corazón aumenta su latido para irrigar más rápido las zonas del cuerpo que intervienen en este proceso. Estamos hablando también de un tórax más dilatado, más expandido para respirar más rápido, más profundo. Unas pupilas dilatadas para agudizar el campo visual, para verte mejor, como dijo Caperucita. Se libera glucosa, que es el combustible de esos músculos. Y que se preparan, como les decía, para enfrentar o para huir, ¿sí? En este proceso que les acabo de explicar,
intervienen la amígdala, como les decía, el tálamo, el hipocampo que se relaciona con la memoria. Ahí es donde hacemos la clasificación de dónde viene ese miedo, ¿no? Muy bien, las neuronas, los axones, para que controlen la respuesta física y emocional que tenemos ante el miedo. Muy bien, ahora ya hablamos un poquito de las reacciones fisiológicas, de qué sucede en la parte fisiológica. Ahora comentemos un poco acerca de las reacciones conductuales al miedo. ¿Cuál es la conducta que tomamos nosotros cuando tenemos miedo? Todos tenemos una urgencia por escapar, luchar, afrontar ese miedo. Aquí lo hemos estado ya repitiendo. Necesitamos tener el control de los impulsos, ¿ok? Todos vamos en busca de ese equilibrio, de esa calma, ¿sí? Entonces, a veces a algunos les cuesta más que a otros, y bueno, aquí es donde o nosotros lo confrontamos y lo modulamos, o buscamos ayuda. Todos en una de las conductas que se consideran normales, tenemos la evitación del objeto o la situación que nos está generando miedo, o sea, no queremos exponernos a eso. Todos vamos a buscar a una persona, un elemento que nos brinde seguridad en ese momento. Nos aislamos, nos escondemos, lloramos, gritamos, ¿sí? Por eso pedimos auxilio, o simplemente lloramos a fin de liberar tensión, a fin de empezar a modular esos impulsos. Vivir con miedo de manera frecuente y someternos a estas descargas puede enfermarnos a nivel cardiovascular, gástrico, endocrino y también a nivel mental. Ya hay muchos estudios que lo comprueban, y las personas que sufren de estos miedos ya de manera crónica y que no buscan ayuda o que no se autoayudan para modularlo, finalmente terminan enfermándose, ¿sí? Entonces, yo los invito a buscar ayuda con terapeutas. Hoy por hoy hay muchísimas corrientes, hay muchísimas psicoterapias que funcionan muy bien. Hay exposición progresiva, bueno, hay un sinfín de herramientas que yo creo que ahorita Rosny les va a hablar un poquito de ello, para buscar esa ayuda y afrontar esos miedos. Afrontemos nuestros miedos, como les digo, necesitamos al miedo, ¿sí? Necesitamos superarlo. Constantemente lo hacemos, solamente que no lo tenemos en cuenta. Tenemos miedo de un examen, tenemos miedo de montar en bici, miedo del primer día de escuela, y sin darnos cuenta todos esos miedos han sido enfrentados a lo largo de nuestras vidas. Entonces agarremos esos miedos y vamos a platicar con ellos, a ver qué podemos hacer, cómo podemos superarlos, si lo podemos hacer solos, como les digo, si buscamos ayuda profesional. Recuerden que la audacia de un hombre no es la ausencia del miedo, es el dominio del miedo. Y se trata de levantarnos cada vez que nos caemos. Así que les invito a conquistar sus miedos. Como siempre, es un placer acompañarlos el día de hoy. Les deseo un muy bonito día, y Rosny, un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Y pues bueno, como escuchamos en esta particularidad que nos habló la doctora Betty Alba, a quien agradecemos y le enviamos un saludo hasta Cancún, Quintana Roo, es importante nosotros que tenemos que empezar a graficar la profundidad del miedo. Yo le puedo decir como una experiencia personal y propia, yo también he sentido miedo en muchas ocasiones, pero es ahí donde qué tan importancia le damos al miedo, porque sabe una cosa, el miedo es una de las enfermedades más peligrosas que existen en el mundo, y según una estadística claramente habla que tan solo el 9% de la población mundial trabaja en lo que le gusta. Yo le doy gracias a Dios de que me da la oportunidad de que trabajo en lo que me gusta, en lo que me apasiona. Pero ¿sabe usted? El porcentaje contiguo, el 91% de la población restante solo trabaja por trabajar. ¿Y sabe por qué? Debido al miedo. Por eso es importante que nosotros, aunque sabemos que el miedo es algo natural y propio del ser humano, tenemos también que trabajar en afrontar nuestros miedos. ¿En afrontarlos para qué?
para tener esa visión diferente, esa oportunidad de poder ir hacia un mejor lugar. Entonces vemos este miedo como un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseamos. Que en muchas ocasiones decimos, no, es que va a ocurrir una tragedia, nos adelantamos mucho a cosas que ni tan siquiera sabemos si van a ocurrir o no van a ocurrir. Hay una famosa frasecilla también que muchas veces quizás usted la ha escuchado, que dice que el miedo no monta en burro, dicen por ahí, pero es que el miedo es una particularidad del ser humano y se manifiesta en diferentes ángulos, como escuchamos la explicación de la doctora. No tan solo se manifiesta de una forma mental, sino también se manifiesta de una forma física, de una forma biológica, de una forma química, y va afectando todo nuestro sistema psicomotor, todo nuestro sistema del desarrollo psicoemocional, y de repente nos amputa las alas, nos corta las alas para volar y nos quedamos en ese lugar siendo personas muchas veces mediocres o hipócritas, y es ahí donde usted no puede permitir este tipo de cosas. Tenemos que tener cuidado también cuando los miedos son excesivos, porque se convierten en fobias, y estas fobias muchas veces traen como consecuencia caótica también niveles altos de ansiedad. Cuando entonces empieza a producirse esa ansiedad crítica y que empiezan a aumentar los niveles de cortisol en el cuerpo, ¿qué pasa? Pues también trae una producción somática, se empieza a manifestar de una forma física y lo empezamos a ver en nuestro cuerpo. Hay muchas y diversas variantes que tienen que ver con este tipo de cosas. Algunos de los miedos, ¿cuáles son algunos de los miedos que usted ha experimentado? Por ejemplo, el propio, yo le puedo decir, uno de los miedos que muchas veces se ha convertido en mí mismo en terror, pero que a su vez lo he tenido que afrontar. Por ejemplo, yo así le digo y le soy sincero, uno de los miedos que tengo que más constante me da es el miedo a volar, y más sin embargo he tenido que subirme a los aviones, he tenido que subirme a algunas alturas. Yo tengo de repente miedo a las alturas, y entonces no me he quedado simplemente con la expectativa de, bueno, me tengo que subir a algún lugar alto, mejor no me subo. Y es un combate, es una lucha, porque estás en, si quieres subir y si no quieres, si quieres ir o no quieres hacerlo, si quieres y no, y empieza todo este combate, toda esta lucha. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tomar la decisión de afrontar nuestros miedos. ¿Y cuáles son todas las variantes de los miedos? Bueno, hay personas que tienen miedo a los animales, hay personas que tienen miedo a la sangre, miedo a las inyecciones, miedo a todas estas cuestiones que tienen que ver con cirugías, que tienen que ver con sangre. Tienen mucha gente, hay gente que le tiene miedo a espacios cerrados, a miedo también a estar en mucha gente. Uno de los miedos que creo que de los miedos más importantes o de los miedos que se ven más constantes es el miedo a morir, miedo también a algunos fenómenos atmosféricos, miedo a conducir. Hay personas que tienen miedo a conducir y por eso tienen a una persona que inclusive prefieren pagar a alguien como chofer a manejar ellos porque tienen miedo a conducir. Muchos tienen miedo al comer, y fíjense que hubo un tiempo en mi vida en el que yo tenía eso y no me había dado cuenta que yo tenía miedo a comer y a atragantarme y morir, no así de esa forma. Unos tienen, y creo que también esto es algo principal, tener miedo al fracaso, tener miedo a ser rechazado y tener miedo a cumplir expectativas, y es un sinnúmero de miedos que podemos experimentar en la vida. Por eso es importante que nosotros debemos saber controlar el miedo. El miedo tiene dos vertientes. La primera vertiente que el miedo tiene es aquel miedo que te encierra, aquel miedo que te corta las alas para volar, aquel miedo que te corta los sueños, aquel miedo que de repente dices, como el video que vimos al inicio, ¿no? De que cuando algo malo te pasa o que a alguna persona que tú tienes a tu alrededor algo malo le pasó con esa cuestión o con ese lugar al que fue y te lo transmite, tú tienes miedo de ir a ese lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Te quedas encerrado sin saber que puedes vivir una experiencia positiva, sin saber que puedes tener una experiencia contraria o completamente diferente a lo que la persona te contó. Y entonces es cuando la vertiente de este miedo te encierra, te incapacita, te imposibilita. Es como si de repente
tuvieras alguna cierta discapacidad física o motor y de repente te quedas ahí encerrado. Y cuando te quedas ahí encerrado, ¿qué suele suceder? Pues te da la ansiedad y en muchas ocasiones suele suceder que también las personas empiezan a deprimirse. Por eso uno tiene que tener muchísimo cuidado con ese miedo. O el otro miedo de la otra vertiente, completamente diferente a la que hablamos, es el miedo que te empuja. Es el miedo que te lleva, aunque tú tienes miedo, te lleva a hacer cosas completamente diferentes a las que hacías y empiezas a descubrir habilidades y capacidades que no sabías que tenías, pero se empiezan a descubrir en esos miedos. Y es ahí donde yo creo definitivamente que entra la coacción de Dios empujándote, aunque Dios sabe que tú tienes miedo, Dios sabe que tienes terror o tienes temor a hacer aquello, pero sabe muy bien que si te coacciona, si te empuja tantito, aunque tú tengas miedo, Él sabe muy bien que vas a encontrar las habilidades, vas a encontrar las capacidades que tú no sabías que tenías, pero que están allí en espera de despertarse para que tú empieces a conocer esas cosas diferentes. Yo, por ejemplo, te puedo decir, hace muchísimos años, yo recuerdo que de los primeros trabajos que yo tuve, por ejemplo, era completamente diferente a lo que estoy haciendo en este momento, pero más incluso, pues yo decidí entrar al quite y entré en la industria hotelera. Yo honestamente pues no sabía nada de eso, pero entré en la industria hotelera, todo lo que tenía que ver con sistemas de aguas, centrifugados, albercas, todo ese tipo de cosas, y empecé a ver que pues tenía capacidad para aquello, para hacer eso. Con el paso del tiempo, pues creo que uno de mis miedos y de mis temores también era hablar en público, era poder estar con gente. A mí me costaba muchísimo trabajo eso, era una persona antisocial, me costaba mucho trabajo hablar con la gente. Más sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, Dios me fue coaccionando a entrar a este mundo de las redes sociales, a entrar a este mundo de los medios de comunicación. Y es como voy tocando puertas, es como voy conociendo personas, es como me voy enrolando en todo esto. Y es como empiezo, a pesar de que tenía un miedo ahí latente, de que me daba miedo hablar en público, que me temblaban las piernas, que me sudaban las manos y que tenía en muchas ocasiones cuadros de ansiedad muy fuertes, pues dije, bueno, me aventé al quite y empecé a descubrir una característica completamente diferente, que había un sinfín de posibilidades, que por más que a las personas, y que lamento mucho eso, que hay personas a las que pues les ha ido mal en la vida y les han sucedido acontecimientos no tan gratos, esas personas muchas veces te comparten y te dicen, oye, no vayas a tal lugar, no te subas a esto, no hagas aquello, y empiezan a cortarte los sueños, empiezan a amputarte las alas. Y es ahí cuando uno tiene que tener cuidado en mejor alejarse de estas personas, porque al final de cuentas, algo que suele acontecer y que a mí siempre me ha pasado y que te lo transmito, es que muchas veces estas personas que he tenido a mi alrededor me han compartido más experiencias malas que experiencias positivas o buenas. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, en muchas ocasiones yo le he hecho caso a esas personas por aquello que les ha sucedido y no he hecho tal cosas. Y entonces, de repente, pues me quedo ahí encerradito, ¿no? Pero también me he dado cuenta que, sea como sea, en algún punto de la vida nosotros tenemos que afrontar nuestros miedos, tenemos que afrontar nuestros temores, tenemos que buscar salir de allí de donde nos encerramos en esa mediocridad de la vida, en esa comodidad de la vida. Y entonces algo suele suceder o algo pasa, algo malo en muchas ocasiones que nosotros lo vemos como malo, suele sucedernos en la vida y eso nos saca para afuera. Y es ahí cuando descubrimos nuevas características, descubrimos nuevas cosas, descubrimos cosas que nos están esperando. Y es así como en los procesos de la vida yo he experimentado cosas muy fuertes, difíciles, problemas, enfermedades, cosas así, que me han dado la oportunidad de ir conociendo nuevas formas de ver la vida, que he inclusive aprendido de muchas otras personas, de colegas, de especialistas, que me han ayudado a ver esta parte de la vida de una forma completamente diferente, que nosotros estamos diseñados por un Dios perfecto que nos ha equipado con herramientas, con capacidades, con formas de afrontar diversos tipos de problemas, de cosas que van a venir a nuestra vida de forma inesperada, pero que lo vamos a saber afrontar, que vamos a descubrir
un nuevo y diferente yo propio y que nos va a dar la oportunidad de atacarlo de una forma completamente diferente, y que también estamos constituidos de una forma o de una parte espiritual, de una parte también física, de una parte mental, que no debemos de olvidar que esas tres cosas se unen entre sí y que tienen que formarse o tienen que controlarse o tenerse de una forma equilibrada, porque si nosotros no estamos equilibrados en esas tres cosas, entonces ahí vamos a empezar a tener cierto tipo de problemas. Entonces, el miedo, ¿cómo se caracteriza? Dice que el miedo es una emoción natural del ser humano que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante un acontecimiento. Es un sistema de respuesta del cuerpo ante algo desconocido, porque el miedo tiene que ver muchas veces, o creo que todas, con esta parte de lo desconocido, lo que vamos a descubrir y no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo trabajarlo, no sabemos cómo enfrentarnos a estas cosas. Y como lo decía anteriormente nuestra doctora en aquella explicación tan linda que nos dio, también el miedo se manifiesta de 4 formas diferentes, que tienen que ver con la parte cognitiva, que son los pensamientos o esas imágenes negativas que muchas veces nosotros damos a interpretaciones de personas que van y nos dicen, oye, no vayas y no hagas esto. Como les pongo, por ejemplo, un ejemplo claro. Tuve la oportunidad hace algunos meses atrás de visitar y conocer el estado de Guanajuato, ¿no? Y muchas personas me habían dicho que yo tuviera cuidado de ir a Guanajuato por toda esta ola de inseguridad que se está viviendo y todas estas cosas que pues lamentamos. Pero honestamente, créame, y una cosa muy importante, también me habían dicho que la gente de ahí de Guanajuato era como que muy cerrada, que era como que de muy poco hablar. Pero ahora que tuve la oportunidad de estar en Guanajuato y que le doy gracias a Dios que estuve en uno de los teatros más importantes de la ciudad de León, Guanajuato, que es el Manuel Doblado, vi todo lo contrario. Tuve la oportunidad de platicar con muchísima gente que me encontraba en la calle y que pues era muy amable y con la que platicaba y demás. Y la experiencia fue completamente diferente a la experiencia que muchas personas quizás en su momento no tan grato pues tuvieron. También el miedo se manifiesta de una forma fisiológica, que es cuando ocurren cambios corporales que tienen que ver con la aceleración del ritmo cardíaco, que tienen que ver con el aumento de la respiración, con una contracción muscular. ¿Cuántos de ustedes han sentido como yo un temblor en las piernas, que te sudan las manos, que de repente tienes hasta una palidez, que tienes esto que se llama la piloerección, que tiene que ver con que se te erizan los pelos de la piel? ¿Cuántas veces tú has experimentado, por ejemplo, en estas cuestiones paranormales, ¿no?, que suelen suceder, de los llamados fantasmas o de estas experiencias extrañas, que hay algo que tú tienes una experiencia así y de repente se te enchina la piel? Uno dice, bueno, se me enchina la piel, se me pararon los pelitos de la piel, ¿no? Me entró un miedo, me entró un temor. De esa forma física, de esa forma corporal también se manifiesta el miedo. De una forma conductual, el miedo en muchas ocasiones origina esta sensación de parálisis, de escape ante estas situaciones o de llorar. También en la parte neuronal, se manifiesta el miedo, que tiene que ver con esta parte de lo que también hablaba la doctora, una región del cerebro denominada la amígdala, que es la que produce esta serie de emociones, de los sentimientos de nuestro cuerpo, que regula también esta parte funcional de nuestro cuerpo. Y es ahí donde, por eso es importante que nosotros tenemos que ser reales, tenemos que decir lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que no podemos resolver. Es por eso que yo te invito, si tú te encuentras en una situación en la cual no puedes salir, en la cual te estás ahí, estás atorado y que no sabes qué hacer y que de repente dices, bueno, pues ya yo creo que se me acabó la vida, has perdido el sentido de vida, de vivir, es ahí donde yo te digo, no lo dejes pasar, acude con un especialista. Inclusive hay un teléfono que aparece en tu pantalla donde tú te puedes comunicar, me mandas un mensaje, me dices, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando una situación complicada y difícil, no sé cómo salir de esta situación, no sé cómo salir de este problema, tengo miedo también a que si yo hablo, alguien me juzgue, alguien me critique por lo que me está pasando. Pues quiero que tú sepas
que si tú te comunicas conmigo, toda tu información es completamente confidencial. Yo no te voy a criticar, no te voy a juzgar, al contrario, te voy a escuchar y te voy a ayudar en todo lo que esté en mis manos hacer para que tengas una mejor calidad de vida y puedas seguir hacia adelante. Y es por eso que hoy te invito a escuchar los siguientes testimonios. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos, Dios les bendiga. Mi nombre es Michel Barbachano y en algún punto de mi vida he sentido lo que es el miedo. Para ser muy precisos, existen pues diversas clases de miedo, pero en general hay un miedo que todos experimentamos en la vida y es el miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte. Y pues es algo que muchas veces nos paraliza, porque ante una situación difícil como la pérdida de un familiar o de un ser querido, viene a golpear tan duro nuestra zona de ¿cómo se dice?, de comodidad o de confort, que muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Y me es, ¿cómo se dice?, difícil poder entenderme, es difícil poder asimilar aquella situación ante la pérdida de un ser querido, ya sea nuestros padres, un hermano, un amigo, un ser querido muy cercano. Y pues muchas veces ese mismo temor pues nos paraliza, nos puede llevar muchas veces a la tristeza, a la depresión, nos puede llevar a no lograr o a seguir con los objetivos que pues nos hemos trazado. Entonces es muy importante poder, ¿cómo se dice?, siempre confiar en lo que nos dice la palabra de Dios, porque es lo que nos va a ayudar a poder mantenernos en el camino. Y pues la única manera de poder lograr lo que nos proponemos ante una situación como esta, pues es confiar en la persona de Jesucristo, apoyarnos en lo que dice su palabra. Su palabra dice que yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo que una de las palabras más esperanzadoras es la palabra de Dios, nos da ánimo. ¿Por qué? Porque sabemos que en medio de la muerte, sabemos que hay un futuro para cada persona, y dice la Biblia que es la vida eterna. Entonces, cuando nosotros confiamos en esa palabra de Dios, todo miedo que podamos estar experimentando se disipa ante esa verdad que el Señor Jesús nos dice en su palabra. Y pues lo único que necesitamos es creer en Dios, es creer en su Hijo Jesucristo y descansar en esa verdad que dice: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, para nosotros, los que somos creyentes en Jesús, podemos saber y entender que las personas que se mueren creyendo en Jesucristo van a vivir por la eternidad. Y no es porque yo lo diga o porque yo así lo crea, sino porque la palabra de Dios lo dice, y la palabra de Dios no miente. Entonces, toda esa tristeza, depresión, desánimo, duda, incertidumbre que podamos estar experimentando ante la muerte, ya sea de un ser querido, de un amigo o cualquier persona, pues hagamos lo que es la confianza y el valor para pues poder seguir ayudando a los demás y ayudándonos a nosotros mismos a lograr lo que nos proponemos. Y definitivamente necesitamos pues agarrar siempre las verdades de Dios y tomarlas en nuestro corazón para poder seguir avanzando, porque si no vivimos así, pues siempre vamos a estar estancados, y
pues la única persona que quiere lo mejor para nosotros es Dios. Mucho éxito, muchas bendiciones, que tengan un excelente día, una excelente mañana. Que recuerden que Jesús es vida y la vida de Jesús quiere alcanzarte en este día. Saludos, soy tu amigo Michel Barbachano y estamos para servirte. Bendiciones. Muchas veces en la vida he sentido mucho miedo, no solo de tomar decisiones, también he sentido mucho miedo de mí misma, porque a veces siento que yo misma me he lastimado una y otra vez, me arrepiento, pierdo el miedo, lo vuelvo a intentar, me regresa el miedo porque luego pienso cuántas cosas y problemas van a quedar, pero eso está latente todo el tiempo, para todo. No existe nada en el mundo o en la vida o en mi alrededor que antes de tomar una decisión no lo haya sentido. Pero pues es ahí donde trato de ser fuerte y trato de luchar contra él. Y es cuando pues logro dar el primer paso. Pero el siguiente así va lleno de miedo y lo logro y voy al que sigue y el que sigue. Hola, ¿qué tal? Aquí Fello Borges. Bueno, yo creo que como todo ser humano, todos en algún momento hemos tenido esa sensación del miedo, que pues al final de cuentas lo que hace es paralizarte, ¿no? Detenerte. Y creo que la vez que más miedo he sentido pues fue cuando me dieron el diagnóstico de que le quedaba pocos días de vida a mi señora madre. Cuando los médicos se acercaron y me dijeron que ya no tenía nada más que hacer, fue muchísimo el miedo que sentí de perder a un ser tan querido. Creo que no se compara con nada, ese terror, ese pánico de saber cómo iba a seguir mi vida, ¿no? Sin ella adelante. También podría decir que cuando tuve el accidente terrible después de ir a apoyar a un asilo de ancianos en la carretera federal Cárdenas Villahermosa, un tráiler me sacó, di 3 vueltas, mi carro fue pérdida total, estuve internado. Así que fue muy terrible, muy feo el ir girando y dando vueltas con el carro, caer en la alcantarilla, en la parte de la cuneta, perdón. Sinceramente creo que han sido de las veces que más miedo he sentido, esas 2 veces. Pero creo que uno mismo sabe que la vida te enfrenta a ese tipo de situaciones y si eres lo suficientemente fuerte, podrás lograr salir adelante. Entonces, creo que el miedo te tiene que dar, pues ahora sí, una motivación para salir, para luchar, para irte para arriba, porque no queda para otro lado nada más que hacer, nada más que ver, ¿no? Entonces, yo sí creo que el miedo es parte del mismo ser humano, de la misma condición de ser humano, pero también creo que es una manera de poderse complementar y reconstruir para ser mejor persona, ¿no? Mejor ser humano. No es nada fácil, obviamente, creo que no todos a veces tenemos la capacidad de reinventarnos o de enfrentar nuestros propios miedos. Yo creo que lo que a mí me sirvió cuando el accidente fue pensar que pues estaba vivo, que lo material era pasajero. Y en el caso de mi señora madre, pues yo me aferré a los momentos, a los tiempos, al proyecto de vida en el cual caminamos juntos y que quedaría como un legado para yo continuar con sus enseñanzas, con su historia. Así, de esa manera pude encauzar estos miedos, ¿no? Pensando en que tenía que seguir adelante. Pero bueno, creo que lo importante es ser consciente de que eres humano y que se vale tener miedo. Lo que no se vale es que te detenga. Hay que echarle ganas y salir adelante. Y pues bueno, como habíamos escuchado, como escuchamos estos testimonios de personas que en algún punto de su vida tuvieron miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esto que se llama miedo? Que como lo hemos escuchado en esos testimonios, ellos tuvieron miedo a perder
un familiar, a perder un ser querido. ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos enjaulados por el miedo? Por eso, ¿qué puedes hacer para que, aún teniendo miedo, puedas hacer las cosas que tienes que hacer? Pues una de las cosas importantes que tú tienes que hacer y que yo te recomiendo hacer es que yo, por ejemplo, en esta parte de los procesos de la vida duros y difíciles que me ha tocado vivir, en los cuales he tenido diversos tipos de miedo, he usado algo que es, a mí me gusta mucho escribir versículos bíblicos y los pongo en toda la en mi habitación, en las paredes de mi habitación, y así que cada vez que yo voy a dormir, pues los estoy viendo, algunas frases inclusive célebres de personajes que tuvieron miedo, mas sin embargo llegaron a ser personajes representativos y dijeron muchas de esas frases, también las he escrito, y cada vez que me levanto y cada vez que me acuesto estoy leyendo todas esas cosas, y eso me ayuda de alguna forma a tener una perspectiva siempre diferente del diario vivir. Así también, aléjate de todas aquellas personas que en lugar de compartirte cosas positivas para tu vida, están hablando completamente y totalmente y todo el tiempo están hablando de lo malo, están hablando de lo que no se puede hacer, están hablando de la crisis, están hablando de los problemas que cotidianamente vemos y están hablando todo el tiempo de esta parte negativa. Aléjate de esas personas y júntate con personas sabias. Júntate con personas que hablen de cosas positivas, de proyectos, de cosas que se van a lograr. Inclusive también ten mucho cuidado con la música que escuchas, porque eso también lo vamos a ver en un programa más adelante. La música, inclusive el tipo de música, también afecta el desarrollo psicoemocional de las personas y tiende también a generar emociones y sentimientos, ya sea positivos o negativos. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado con la música que escuchas. Procura que la música que escuches siempre tenga ideas o tenga conceptos que tengan que ser de forma positiva. Así que de esta forma, a medida que tú la vayas escuchando, pues tu desarrollo y tu proceso psicoemocional va a ir mejorando y te va a dar la oportunidad también de ver la vida de una forma positiva. Una de las cosas también muy importantes es que tienes que tener fe, porque la fe es algo que nosotros no vemos, así como es el miedo. El miedo es una emoción natural que nosotros no vemos, pero debido a los procesos de la mente, y como la mente es muy poderosa, el miedo de ser algo que no se puede tocar, de ser algo que muchas veces no es real, se convierte en algo físico y nos afecta a nosotros, no tan solo en la parte emocional, sino también en los procesos fisiológicos, químicos y biológicos. Por eso es importante que nosotros no debemos de tener miedo, o si tenemos miedo, tenemos que utilizar la fe para afrontar esos miedos. Debemos de saber algo muy importante, que sea cual sea, por más grande que sea el problema que estés atravesando, tenemos todavía un Dios mucho más grande que nuestros problemas. Por eso es importante que tienes que tener esta conexión, este vínculo con Dios, para que a través de este puente que es generado a través de la fe, tú te puedas llenar de esa energía positiva, tú te puedas llenar de fe, de eso que tú no ves, de eso que no vemos, que es la fe, y que de ahí podamos construir nuestros sueños y nuestras metas y todas las cosas que queremos hacer comúnmente en la vida. Algunas de las frases que yo te puedo compartir y que me gustan, inclusive la primera que te voy a mencionar, me gusta mucho, es un versículo de la Biblia, está en el Salmos 23:4, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Lo que dice o lo que está diciendo esta porción es de que vamos a enfrentarnos a cosas desconocidas, vamos a enfrentarnos a problemas que no sabemos cómo resolver, pero si nosotros creemos y confiamos en Dios, Él va a estar con nosotros, y a pesar de que tengamos miedo a esa situación, vamos a salir hacia adelante siempre. El miedo está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son, lo dijo Tito Livio. El miedo es natural en el prudente, y el saberlo vencer
es ser valiente. Lo dijo Alonso de Arcilla y Zúñiga. El hombre más peligroso es aquel que tiene miedo. Lo dijo Alain. Y dice también una frase: nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo. Lo dijo Publio Ciro. Entonces quiere decir que el miedo es un acompañante de toda la vida, pero de nosotros depende si queremos usar ese miedo para estar ahí encerraditos, para estar ahí calladitos, o ese miedo nos va a empujar hacia dónde, hacia llegar a aquella meta, hacia llegar a aquel objetivo, hacia llegar a aquello que nosotros muchas veces ni tan siquiera nos imaginamos. Y también te quiero hacer una recomendación, te quiero recomendar este libro, se llama El hombre en busca de sentido, del autor Viktor Frankl. Él es un psicólogo, habla de Dios y también habla del proceso que vivió en el confinamiento que tuvo en los campos de concentración de los nazis, que honestamente pues es una historia muy brutal, es una historia aberrante de una descomposición tremenda en la parte mental de un ser humano y que inclusive lo llevó al suicidio, pero que antes en este proceso llevó a muchísimas personas al exilio y les hizo cosas sumamente brutales. Pero yo te recomiendo este libro porque habla acerca de los miedos, habla acerca de cosas muy interesantes, habla de lo real, de lo que le puede pasar al ser humano, de esas emociones que muchas veces están fracturadas y que sabe usted bien. Muchas veces a mí me ha pasado también de que llegamos a cierto conocimiento, que decimos, bueno, es que yo conozco, es que yo he estudiado libros, he leído libros, inclusive he leído la Biblia y la conozco y bla, 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 y este tipo de cosas. Pero hay ciertas cosas que golpean tan fuerte, nos golpean muchas veces el ego, nos golpean esta parte tan sensible de la vida, que nos hacen que después de que nos sentimos así fuertes como Hulk, como Hércules, estas cosas a veces que son tan insignificantes para muchos o tan pequeñas para muchos, nos golpean de una forma tan fuerte, de un daño tan colateral, que nos hacen caer al suelo, que nos hacen mantenernos tirados allá en el piso y que nos generan muchísimo miedo. Por eso mi pregunta el día de hoy: ¿cuál ha sido tu miedo? ¿Cuál ha sido ese miedo que has tenido pues durante muchos años, inclusive que actualmente todavía tienes ese miedo? Pues yo te invito a salir de ese miedo, te invito a afrontar ese miedo, te invito a cambiar tu forma de ver el miedo y utilizarlo como una herramienta para crecer y para salir adelante. Así como Dios hoy me ha dado esta oportunidad maravillosa de poder llegar hasta sus hogares, de poderles transmitir este mensaje, un mensaje más en Hablemos de, y yo te doy las gracias infinitas por esta oportunidad que me has dado de poder llegar hasta tu lugar de origen. Y hoy envío un saludo a diferentes lados, a toda la República Mexicana, inclusive a los Estados Unidos y a diferentes partes del mundo, donde llega esta señal también a través de las redes sociales, donde inclusive he tenido colegas, amigos que me han compartido su experiencia personal acerca de lo que han vivido en este proceso del tema de la salud mental. Así que yo te doy muchísimas gracias por esta nueva oportunidad que me das, estar aquí y también transmitirte este mensaje en Hablemos de acerca del miedo. Y hoy te invito a que si tú tienes ese miedo que te ha enjaulado, ese miedo que te ha encerrado en un lugar, yo te invito a que te atrevas a dar ese paso de fe, a que te atrevas a salir de ese lugar, y aunque tú tengas miedo, te atrevas a caminar en contra de tu miedo, y yo te aseguro que vas a descubrir una nueva persona, un nuevo yo, de una forma diferente, de una forma que tú ni tan siquiera te imaginas. Yo te lo puedo transferir y te lo puedo transmitir de una forma personal. Yo honestamente estoy primeramente agradecido con Dios por toda esta travesía de estos años que me ha dado la oportunidad de hablar todas estas temáticas, y por todas las personas que he conocido a lo largo de estos años, y también por las cosas que he conocido de mí mismo, por los miedos que he conocido de mí, y por los miedos también que afronto con todos los días, y que
honestamente, aunque tenga miedo, pues lo estoy haciendo. Así que muchísimas gracias por todas estas cosas, y a nombre de Grupo X y de todos los que hacen parte de este programa, a todos los que hacen este programa, les doy la verdad a todos ustedes, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, y nos vemos hasta un programa más de Hablemos de, en esta travesía de hablando de temas de salud mental. Así que yo les dejo con este momento de oración. Nos despedimos de este programa a un programa más, y nos vemos por ahí el viernes, primero Dios. Y también te invito a que nos sigas también a través de las redes sociales, y también ya estamos en el YouTube, estamos en el Spotify, estamos lanzando episodios que tienen que ver acerca de la salud mental, acompañado de diferentes especialistas en el tema. Así que muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que tengas una buena tarde. Te envío un abrazo, un saludo desde acá, de donde estoy, hasta donde quiera que estés. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Amado Jesús, vengo delante de ti en esta tarde, agradeciendo la vida de cada uno de los que están escuchando este programa. Te pido, Señor, por aquellos que tienen depresión, que los ayudes, que los hagas libres, porque hay poder en la sangre de Jesús. Venimos delante de ti reconociendo que tú nos ayudas con tu presencia, Espíritu Santo, con tu dulce amor, a vivir sin ansiedad, porque no tenemos nada que preocuparnos del presente, del pasado, del futuro. Nuestra vida y nuestro tiempo está en tus manos, y tú tienes control de todo. Podemos vivir en paz sabiendo que tú nos amas, que somos importantes para ti, que tú has trazado nuestra vida y que todo lo que tú has dicho lo cumplirás con fidelidad. Gracias porque podemos darnos cuenta que no somos dueños de nada, Señor. Ayúdanos a vivir siendo reales, Señor. No queremos tener máscaras, ser aparentes, Señor, mostrarnos al mundo como lo que no somos. Queremos vivir, Señor, en este mundo real, reconociendo de lo que somos capaces y reconociendo todas nuestras debilidades. Podemos ir a ti sabiendo que en ti somos fuertes. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque tú eres, Señor, el dueño de nuestra vida. No podemos, Señor, hacer con nuestra vida lo que queremos. Reprendemos todo espíritu de suicidio en el nombre de Jesús, sabiendo que tú tienes autoridad sobre cada vida, sobre cada joven. Señor, que nosotros no podemos tomar decisiones con lo que no es nuestro. Tú diste la vida y tú eres el único que tienes autoridad de quitarla. Te glorificamos porque eres dueño de nuestra vida, y glorifícate, Señor, que tu nombre, Jesús, sea exaltado a través de cada uno. Bendícenos, Señor. Que tu presencia, Espíritu Santo, inunde cada mente, cada corazón, y que tu paz reine, Señor, sobre cada vida, sabiendo que tú eres el dueño de todo, tú eres cabeza de todas las cosas. Ayúdanos a vivir felices dependiendo de ti, sabiendo, Señor, que nuestra vida tiene propósito en ti. Ayúdanos a encontrarla, Señor, a través de tu presencia, de tu palabra y de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Somos Canal 18, una televisión diferente, con una programación diferente, con música diferente.